Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, el doctor Torres de la Paz, recordándole que estamos en Santo Domingo, en la Doctor Delgado 206, teléfono 689-0363, trabajando de lunes a viernes, pero yo los viernes no voy. Los viernes a veces voy a Santiago. Vamos a la persona de Santiago, el Cibao y el Norte. El viernes que viene no vamos, pero sí el otro de arriba. Estaremos a final del mes de agosto. El teléfono ahí es el 580-1116 para los que tengan asuntos pendientes. Estamos en las carreras de Quina Sánchez, 580-1116. Estamos yendo una semana sí y una no, allá a Santiago. Aquí en Santo Domingo, como ustedes saben, estamos trabajando todos los días, pero te llama el teléfono 689-0363 para hacer su cita, porque yo la verdad es que lo que voy a trabajar lo voy a trabajar por cita, ¿eh? Recuerden, por cita, llamar al teléfono tanto aquí como Santiago 580-1116 y 689-0363. El médico natural, doctor Torres de la Paz. Como siempre, recuerden que les tengo 3 preguntas, o les pido que me hagan 3 preguntas para yo contestarle a la gente lo que la gente quiera de que yo hable, ¿no? Esto es para que yo le hable de qué, por favor. El cáncer de mama, buen día. Cáncer de mama, buenos días. De cáncer de mama le hablaré. Vamos a recibir 2 llamadas más. Dios mío, estas redes sociales son una perversión terrible. 2 llamadas más para yo hablarle de su cáncer de mama. En la primera, pues, como le digo, la segunda, vamos a ver. Buenos días, ¿de qué usted quiere que le hablemos? Aló, buen día. Sí, ¿de qué desea que le hable? Buen día. La diferente manera de demencia. Está bien, mi hombre, le hablé de eso, ¿eh? Otra preguntita, buenos días. Buenos días. A su orden. Te bendiga. Igual. Gracias. Yo espero que usted pueda hablar hoy de los problemas vasculares en las piernas. Porque no me van a poner esas medias. Problema vascular en la pierna. Y eso se lo pueden remediar allá también. Ya le hablaré de eso, ¿eh? Y muchas gracias, que pase buen día. Gracias, igual a usted. Gracias. Pues vamos a hablarle de esas cosas. Vamos a hablarle de esas cosas, pero solamente esas 3 preguntas, ¿eh? Ya no queremos más preguntas ahora. Bueno, pues si pudiera desconectar las redes sociales, la desconectaría. Pero la verdad es que hay una perversidad terrible, ¿no? Pues, como les recordaba, los teléfonos son el 689-0363, eso es cuando entremos a la parte interactiva, y el 580-1116. Esta es una semana corta porque tenemos una semana de aniversario de la restauración, o sea que trabajaremos mañana lunes, pero el martes no se va a trabajar. Usted tiene allá en Cumbre, y en Santiago si lo pide, bueno, tendrá aguacate como siempre, limones y carne, las 3 carnes mejores que tenemos aquí disponibles, que es la carne de becerros, la carne de jabalí y la carne de cordero u ovejo. Esas 3 carnes usted las tiene, también tiene huevo criollo. El que no come saludable, pues tendrá que pagarlo en productos químicos y cosas, ¿no? Yo la semana pasada estuve hablando de los efectos secundarios de la insulina. Ustedes recuerdan que le hablé. Yo tengo aproximadamente 28 páginas en la computadora con los efectos dañinos de la insulina. La insulina, yo le voy a decir lo siguiente: los pacientes míos que han ido a la consulta usando insulina
Se la quito el mismo día con una condición. Se la quito el mismo día con una condición. Me tiene que dejar de comer almidón. Tiene que dejar de comer carbohidratos. Le mido la cantidad de azúcar que tiene almacenada y entonces le quito la insulina. ¿Por qué le quito la insulina? Una de las causas del deterioro de los pacientes diabéticos es que la insulina saca el azúcar de la sangre, porque si el azúcar en la sangre se queda en la sangre, los riñones la eliminan. Los médicos sabemos que la insulina tiene una triada, el azúcar alta, la diabetes, tiene una triada, y esa triada se llama: el paciente come mucho porque los diabéticos tienen molleja en lugar de estómago. El paciente orina mucho porque el cuerpo necesita eliminar azúcar por los riñones. El paciente orina agua de azúcar, y mientras tiene el azúcar alta, el cuerpo le pide agua para seguir eliminando. Entonces el paciente tiene mucha sed. Entonces son 3 síntomas cardinales que tiene el paciente diabético: poliuria, orina mucho; polidipsia, bebe mucha agua; y polifagia, come mucho. Porque hay un metabolismo sumamente acelerado. Los pacientes diabéticos no sufren de indigestión ni de sensación de plenitud. Perdón. Leo siempre me pone un vaso con agua. Todos los productores tienen o tenemos. Yo voy a tener que tener también un vaso de agua, porque es que el frío le seca a uno la garganta y entonces le da una tosecita. Como le digo, el paciente tiene polifagia porque tiene metabolismo acelerado, no sufre de indigestión. El paciente tiene polidipsia porque le da mucha sed, y el paciente tiene poliuria porque orina muchas veces. Evidentemente, ahora la mayor parte de los pacientes diabéticos ya no tienen eso. ¿Por qué no tienen eso? Porque el paciente está produciendo mucha insulina. Mucha insulina. Y al producir insulina, la insulina saca el azúcar de la sangre, entonces los riñones no lo encuentran para eliminarla. Bueno, pues una de las principales causas de los diabetes, del daño que sufren los diabéticos, es el exceso de insulina. El paciente tiene cantidades astronómicas de insulina. La medicina manipula, evidentemente. La Fundación Rockefeller está ahí financiando lo que se llama la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, y esa gente que vienen aquí como asesores hacen lo que dice la fundación. La fundación es dueña de cantidades de laboratorios de la industria farmacéutica, y entonces vienen aquí, nos traen a veces productos vencidos, y hay que hacer lo que ellos digan, Hay que hacer lo que ellos digan, ellos controlan. Evidentemente no les resulta difícil, porque la inmensa mayoría de los políticos, de los gobernantes y los que van, o son comerciantes o empresarios como Luis Abinader, y la inmensa mayoría son precisamente hombres de dinero que financian y compran posiciones a los candidatos. Muchas veces no echan todos los huevos en una misma canasta, sino que le dan a varios. Aquí hay empresarios que le va bien con todos los gobiernos, porque en cada canasta echan una parte. Lo doloroso es que, por ejemplo, los de abajo como yo,
financiamos a cambio de nada, y entonces los politiquitos que hacen el trabajo, casi siempre pagado, cuando van a las posiciones no saben que están ahí precisamente por nosotros, por lo que financian la campaña, y entonces le caen arriba como la rola de Galindo, le caen arriba a la gente, y uno tiene muchos problemas porque entonces ya la gente a la que uno le dio los cuartos, eso no aparecen por parte, esos son como algunos militares que son muy amigos suyos, pero cuando tienen un problema nunca están ahí, nunca, no, el comandante no está hoy, está fulano de tal, qué sé yo qué, y entonces a mí, ¿quién podrá socorrerme? Bueno, usted tiene que ponerse de acuerdo con el que está hoy, porque él no está ahí. Señores, eso no es un chiste, eso es la verdad. Pues, como le digo, cuando me llegan los pacientes, tienen cantidades de insulina. La insulina saca el azúcar de la sangre, se la manda a la carne, y la carne fabrica alcohol. Con el azúcar se fabrica el alcohol. Si no, pregúntenle a Brugal y a Bermúdez. El alcohol es ácido, muy ácido, y entonces el cuerpo no puede vivir en medio ácido, porque el medio ácido le quita la capa que tienen los nervios. Los nervios tienen una capa igual que los alambres de la corporación. Los alambres de la corporación tienen una capa de plástico bastante resistente, pero los nervios tienen una capa que es de grasa, y la grasa se disuelve, se diluye con el alcohol. Perdón. Entonces los pacientes que tienen diabetes producen mucho ácido, mucho alcohol. El alcohol produce lo que le llaman, se le come la capa de mielina a los nervios, y entonces los nervios se ponen en contacto con el alcohol, y entonces eso le produce sensación de quemazón. Por eso muchos pacientes diabéticos, usted lo ve que meten los pies y las manos en cubeta de agua, porque sienten que se están quemando, siempre tienen un abanico. Entonces tienen disestesia, trastorno de sensibilidad de la piel. Es uno de los problemas serios. Pero el crimen grande se llama administrarle insulina a los pacientes diabéticos. Oigan eso, yo lo considero un crimen, Administrarle insulina a los pacientes diabéticos, cuando los pacientes diabéticos, la mayor parte de sus síntomas son precisamente por el exceso de insulina. Los pacientes diabéticos tienen lo que le llaman resistencia a la insulina. Yo le hablé de la resistencia a la insulina la semana pasada. ¿Y por qué tiene resistencia a la insulina? Porque el hígado no tiene capacidad, el cuerpo no tiene capacidad para almacenar azúcar. Le almacena un poco en forma de un almidón complejo que se llama glucógeno. Glucógeno, no glicógeno, glucógeno. Porque la gente tiene en la sangre glucosa, por eso se dice glucemia, no glicemia. Porque lo que tiene es glucosa. Y la palabra glu significa azúcar, emia significa sangre, tiene azúcar en la sangre. Bueno, pues los pacientes diabéticos, porque tienen mucho alcohol, hacen acidez, entonces el cuerpo le saca minerales a los huesos. Tenemos minas de minerales, y esa mina de minerales, entonces el cuerpo le saca minerales a los huesos para neutralizar la acidez que produce la diabetes. Evidentemente eso trae como consecuencia una osteoporosis. Esos minerales que el cuerpo tira a la sangre para neutralizar la acidez duran menos que los minerales de la comida, y los riñones se ven sobrecargados con los minerales. Como el paciente diabético está siempre deshidratado, esos minerales se pegan en los riñones formando cálculos. Yo estoy viendo un muchacho, todos los días estoy viendo eso, un muchacho que lamentablemente tiene un solo riñón, y va allá con un trastorno grandísimo.
la creatinina en 11, tiene un solo, la creatinina en 11 y va corriendo porque lo van a dializar. Lo primero que yo veo es que el paciente está deshidratado y entonces voy a hidratarlo. El paciente se me va y, bueno, yo le mando a hacer unas pruebas, le mando a hacer unos análisis, pero bueno, la inmensa mayoría de la gente que va a la consulta son gente que están frenando en el aro porque los que tienen seguro médico van a su seguro aunque lo maten. Aunque vean que tienen 20 años haciendo la misma cosa sin tener resultados, pero bueno, es que tampoco lo que ganan no le da para ser sincero. Y entonces hacen un esfuerzo. A veces hay gente que usted lo ve que hace un esfuerzo sobrehumano para irme a ver. A mí me da una pena enorme. Porque pero es que tienen 20 o 30 años y a veces van en silla de ruedas ya. Que se lo ha comido la medicina convencional. Y el consumo de comida chatarra. Normalmente uno de los efectos secundarios, señores, de la insulina, la resistencia a la insulina, porque el paciente produce insulina en cantidades industriales porque el paciente sigue comiendo almidón. El paciente sigue comiendo almidón y entonces mientras el paciente come almidón, el páncreas produce insulina para sacar el almidón de la sangre, porque el cuerpo no quiere que el almidón que consume los riñones lo boten. Así es el cuerpo de masoquista. Bueno, pues entonces resulta que ese almidón, la insulina lo saca y se lo manda, como le dije, se lo manda al hígado. El hígado no tiene capacidad para almacenarlo como almidón y lo transforma en triglicéridos y colesterol, sobre todo triglicéridos, que es una grasa líquida. Hay pacientes que llegan a la consulta con triglicéridos en 2000. Colesterol casi nunca pasa, a menos que tenga una enfermedad especial que se llama hiperlipidemia. Nunca pasa de 300, casi nunca pasa de 300, 350 lo más. Bueno, pero ¿qué hace entonces el cuerpo? Ya le dije, le saca los huesos, le saca los minerales a los huesos, produce osteoporosis, y la osteoporosis trae como consecuencia que va a producir el paciente cálculo en los riñones. El paciente que estaba viendo comenzó a orinar quiste de los riñones, pero para mí que ese paciente tenía cálculo, no quiste, ¿no? Pero comenzó a orinar por la orina precisamente, comenzó a orinar en forma color Coca-Cola, y eso indica que el paciente estaba haciendo hematuria. Hematuria quiere decir sangre por la orina. Entonces esa sangre por la orina se coaguló y después que le puse tratamiento, que lo hidraté perfecto, el paciente comenzó a botar pedazos de sangre coagulada. Uno de los problemas más serios del paciente diabético se llama severa angina de las piernas. Los pacientes sienten que la pierna le duele mucho y tienen lo que llaman claudicación intermitente. Eso significa que el paciente está tranquilo, sentado y no tiene ningún problema, pero cuando comienza a caminar le duele en la pierna y tiene que pararse. Claudicación intermitente. Como el paciente tiene un segurito, va a la clínica cualquiera y le dicen que tiene que ver un cirujano vascular. ¿Qué dice el cirujano? No, ese paciente hay que operarlo, le hacen toda la prueba del mundo con el seguro y después le dicen, como le dijeron a una paciente que yo tenía, ya el seguro, la libreta de seguro ya no tiene más, ya usted no tiene cobertura. Usted tiene que buscar su cuarto. ¿Yo qué cuarto voy a buscar si no tengo? Entonces hacen un esfuerzo y cogen para donde el médico natural. Es que usted no tenía que hacerse nada de eso, ¿no? La claudicación intermitente, entonces, es un problema precisamente que ocasiona, necesariamente no son cálculos, son contracturas musculares, son contracturas de los tubos que llevan la sangre, precisamente por falta de minerales. Los minerales son los que relajan los músculos y los nervios, pero sobre todo los músculos. Entonces los músculos, por falta de minerales, lo que hace es que se contraen y entonces la sangre no puede pasar. El paciente que está caminando necesita sangre, más sangre de lo normal,
pero no hay sangre, entonces el paciente se tiene que sentar. Claudicación intermitente. Eso no necesita cirugía. A veces los dolores son tan severos, el tipo de dolor, que parece como si fuera una mordida brusca. Es obvio que la claudicación intermitente no aparece aislada en un paciente, sino que puede preceder otras manifestaciones de vasculopatía, o sea, de trastorno de los vasos por donde circula la sangre, ya que la respuesta a los trastornos vasculares a veces va generalizando. Más tarde o temprano se presentará un trastorno cerebral, cardíaco o a nivel genital. En ocasiones, estos trastornos mejoran con el uso de drogas antiplaquetarias o cirugía de bypass, cuando hay manifiestas lesiones oclusivas a nivel de las piernas, pero en la mayoría de los casos, estos tratamientos fracasan, dada la etiología del problema. Cuando esto sucede, el primer médico en visitar es el neurólogo, quien suele usar el mejor de su arsenal terapéutico, sin dejar de pensar que los antiplaquetarios, los cuales se ponen el paciente a una hemorragia, y las elevadas dosis de complejo B, unos de otros calmantes y antiinflamatorios no esteroides. El próximo paso del cirujano vascular, quien casi siempre propone cirugía y bypass, lo mejor es no hacerla, a menos que se compruebe que el paciente tiene un trombo y que está haciendo una gangrena, porque eso no resuelve el problema. El asunto se llama, siempre lo ideal sería la prevención. A veces van personas muy con un nivel de preparación, no necesariamente de inteligencia, un nivel de preparación bastante aceptable. Y yo le digo, decía un científico que no era médico, que es un poco estúpido y hasta idiota, cuando menos estúpido o iluso. Comienzo con la palabra iluso, tener ilusión, y hasta a veces hasta, le digo, y a veces hasta un poco idiota o estúpido, pensar o tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. El que hace la misma cosa no va a tener resultados diferentes, siempre va a tener los mismos resultados. Entonces, cuando hay un paciente que tiene claudicación intermitente producida precisamente por la diabetes, lo primero que tenemos que hacer es darle oxígeno al paciente. Le damos oxígeno al paciente porque el paciente está en lo que le llaman estrés oxidativo. Entonces le damos oxígeno dándole lo que llama terapia de ozono intrarrectal. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es eso. Le quitamos al paciente inmediatamente la insulina, para que el paciente comience a orinar azúcar por la sangre, por la orina. El azúcar se queda en la sangre y entonces el paciente comienza a orinar. Le quitamos al paciente los almidones. Recuerden que el azúcar que está almacenada en forma de hemoglobina glucosilada. El azúcar se almacena en forma de hemoglobina glucosilada. Cuando los depósitos para almacenar azúcar en forma de hemoglobina glucosilada se llenan, entonces el cuerpo fabrica triglicéridos, que es una grasa líquida que le permite a la gente mantenerse activo aunque no coma. La persona que no coma, diabético y gordo, puede trabajar y si el estómago le pide comida, usted le da agua y usted puede trabajar, porque tiene energía para trabajar durante 4 meses. 4 meses puede trabajar. Si la grasa, porque el paciente sigue comiendo almidón y produciendo insulina, entonces el cuerpo se la convierte en ácido palmítico. Uno de los chistes más grandes que yo veo en la práctica médica es que el médico barrigón le dice al paciente obeso que no coma grasa, y mucho menos grasa animal, que coma margarina, que coma aceite de maíz, aceite de soja, aceite
aceite de girasol, aceite de algodón, que coma grasa vegetal, que no coma carne roja. Bueno, que no coma carne roja, pero el paciente tiene. Y esa grasa que el paciente tiene, ¿cómo la va a quemar? Si usted no enseña el cuerpo a quemar grasa, usted va a ser gordo siempre. Cuando el paciente tiene azúcar almacenada en forma de almidón, usted tarda 4 meses en eliminarla porque esa parte de ese azúcar está ligada a la proteína de la sangre y el cuerpo cambia su sangre cada 4 meses, igual que los carros. Los fabricantes, que parece que tienen un asesor médico, llegaron a la conclusión de que al carro, a la guagua, al vehículo, a la jipeta, hay que cambiarle la sangre cada 4 meses. Pero eso durante toda la vida el cuerpo humano lo ha hecho. La sangre que usted tiene hoy, dentro de 4 meses no le queda una gota. Me da pena, pero no puedo hacer otra cosa, de pacientes relativamente desnutridos que llegan allá porque están produciendo mucha sangre y que hay que hacerle exsanguino, hay que sacarle medio litro de sangre cada 4 meses. Evidentemente, si le sacan medio litro de sangre, en 24 o 48 horas, en una semana, el cuerpo la va a producir otra vez. ¿Por qué? Porque son pacientes que producen sangre de mala calidad. Y es una sangre que le dura poco. Una sangre que le dura poco. Porque la sangre que el cuerpo está produciendo es una sangre de mala calidad. Los pacientes que usan insulina tienen alto riesgo de sufrir de cáncer. 1 de cada 2 pacientes con cáncer es diabetes. 1 de cada 2 pacientes con cáncer es diabetes. ¿Y por qué? Porque la célula cancerosa se produce esencialmente en medio ácido y el paciente diabético es ácido por excelencia. Y la segunda condición para que se produzca cáncer en un paciente, ¿sabe cuál es? Que el paciente tenga mucho almidón, porque la célula cancerosa se alimenta exclusivamente de almidón. La comida de la célula cancerosa es almidón. Las células cancerosas tienen la particularidad de que son dañinas, tienen muy mal metabolismo, tienen muy mala digestión, la célula como tal. Piense en una célula como un animalito pequeñito, como una ameba, como una yardia, como un blastoquitis, como un helicobacter, que son células, son unicelulares, parásitos unicelulares, que viven, que hacen toda la función. Entonces la célula tiene que hacer todas las funciones, porque la célula, si usted coge una célula suya, que es 1000 veces más fina que la punta de cabello de una hebra de cabello, esa usted la pone en una condición especial donde haya mucho azúcar y mucho ácido, se multiplica y al cabo de cierto tiempo hay un tumor. Entonces esa célula se alimenta exclusivamente de almidón. Exclusivamente de almidón. Entonces el paciente diabético lo más que tiene es almidón. Como la célula cancerosa vive en medio ácido, todos los pacientes diabéticos son ácidos. Son ácidos, por eso producen osteoporosis. Entonces resulta que 1 de cada 2 pacientes con cáncer tiene 2 condiciones para que el cáncer se produzca. Uno se llama el exceso de azúcar, que es el alimento de la célula cancerosa, y otro se llama el ácido, que la célula cancerosa vive esencialmente en medio ácido. La tercera condición para el cáncer es una condición que se llama anaeróbica. Anaeróbica. La célula cancerosa siempre nace y crece encerrada para que no le entre oxígeno. Por eso el ozono es tan efectivo. En un cáncer, si usted le inyecta ozono
el cáncer se va derritiendo. Donde le cae ozono, el cáncer se va derritiendo porque la célula cancerosa no vive donde hay ozono. Siempre va a estar encerrada y solamente abre cuando se va a extender. Se va a extender cuando ya hizo el daño, cuando ya no hay más mucha cosa que hacer. O sea que el paciente diabético, como ya le dije, tiene colesterol y triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque el páncreas produce mucha insulina y el cuerpo saca el almidón de la sangre, se la manda al hígado, y lo primero que el hígado hace es que la convierte en grasa. Evidentemente, el paciente diabético, ya el visitador le dijo al médico o al diabetólogo que esos pacientes hay que darle estatina, Lipitor, Veicol, todo lo que termine en tina o en col. Y a todos los pacientes diabéticos, los médicos le ponen productos para bajarle el colesterol aunque no lo tenga elevado. En los Estados Unidos dicen no, el paciente prediabético, o sea que tenga el azúcar en la sangre en 100, hay que darle productos contra el colesterol, y eso trae como consecuencia, eso es una desgracia, Ese producto para el colesterol es una desgracia. Esa es una de las primeras cosas que yo le quito al paciente. Eso produce un cansancio terrible. Todos los pacientes diabéticos van cansados, pero muy cansados a la consulta. Y lo primero que yo le doy se llama coenzima 10, CoQ10, porque el CoQ10, el corazón no puede vivir sin coenzima 10. Los pacientes diabéticos tienen serios trastornos de conducción del corazón. La energía del corazón, la fibra nerviosa del corazón están agotadas, por eso las personas tienen ese cansancio. El corazón es uno de los órganos que más mitocondria tiene, porque el corazón tiene que producir energía, mucha energía. Y entonces la coenzima 10 o CoQ10 es precisamente el alimento, la ceniza fundamental, la materia prima con la que trabajan las mitocondrias, que son los generadores de energía del cuerpo. Por otro lado, tenemos que entonces el corazón necesita mucha coenzima 10 y necesita otra cosa muy importante. El corazón necesita magnesio. Y entonces el paciente diabético tiene poco magnesio porque el cuerpo lo gasta, aparte de que no tiene, porque el magnesio está en la comida y en la carne roja, y el paciente diabético no come carne, el médico le dijo que no coma carne. Entonces el paciente diabético no tiene magnesio, no tiene minerales, el corazón trabaja con minerales. Entonces hay que darle minerales al paciente. De lo primero que hay que darle minerales al paciente para que el paciente pueda precisamente producir energía y recuperarse. Necesita al paciente, hay que, por decirlo así, hacerle un reciclaje, porque es un reset, lo que se le hace al disco duro, porque durante 20 o tantos años, si es que llega a vivir, el médico le ha estado inyectando que no puede comer carne roja, que no puede comer carne roja, que no puede comer carne roja. No creo que eso lo hagan por maldad, ni mucho menos. No creo que lo hagan por maldad, sino que lo hacen por otra cosa. Pero el alimento del paciente diabético es la carne. Carne, berenjena, molondrones, tallota si usted quiere, brócoli, coliflor, que no estén fumigados. Medicina, comida orgánica. Entonces el paciente dice, pero es que no se encuentra comida orgánica. Digo, bueno, si usted no encuentra comida orgánica, yo lo siento mucho, porque hay muy poca cosa que hacer. Vamos a un breve mensaje de su interés, y entonces recuerden los teléfonos para sus llamadas, que son el 689-0363 y el 580-1116 con el 809 adelante. Adelante, señor director.